una serie de coimputados en la causa, Claro. funcionarios públicos dos, Dos. uno de los cuales asistimos con el codefensor Gastón Chapo, Bien. que es Claro. claramente Carlos Mauricio Andión. Bueno, él se había presentado la primera vez ante la fiscal y ahí automáticamente quedó detenido. La segunda vez que se presenta a declarar fue ayer. ¿Pudo declarar? Sí, efectivamente. En realidad, la historia o el vínculo con la causa se remonta un poquito antes de la primera y única citación que recibió, a la que se presentó, por supuesto, espontáneamente. Claro. Con antelación decía, y atento a la información mediática que había de la existencia de una investigación, hemos colaborado desde el primer momento suministrando cierta información a la fiscal. Información de gran relevancia. En la ocasión de presentarse, insisto, ante la única citación que recibiera, se dispuso lo que esta defensa entiende, y voy a usar un eufemismo, sorpresiva declaración, y digo, de detención, perdón, y digo eufemismo porque creo que en 27 años de ejercicio de profesión me siento capacitado para decir que ya nada me sorprende. Bien, está mal dictada la prisión, teniendo en cuenta que imagino habrá presentado domicilio, se presentó, está derecho, presentó abogado, todo lo que suelen hacer las personas que están siendo investigadas en este tipo de causas. A ver, lo dice la estadística, no lo digo yo. En este tipo de delitos o con estas imputaciones la persona es sometida a un proceso, pero no se la priva de la libertad. No, él estando en libertad no tenía posibilidades de interferir en la causa. Es muy interesante y muy aguda su pregunta, y es exactamente la pregunta que hay que formularse, porque en primer lugar quiero dejar, como defensor del imputado, quiero dejar algo claro. Nos parece a los codefensores perfecto que se investigue a todo aquel funcionario que haya tenido bajo su responsabilidad el manejo de fondos públicos, porque es nuestro dinero, el dinero de la gente. Eso está más que claro. Ahora bien, de allí a disponer una detención en el supuesto concreto. Ante la primera citación el hombre se presentó. Ex ante ya había suministrado información de importancia a la Fiscalía. Y luego, ¿podrá entorpecer la investigación? Uno podría, ¿de qué manera podría entorpecer la investigación? ¿Afectando la prueba? La prueba es documental y se encuentra a resguardo, se debería encontrar a resguardo de la intervención del ex organismo o del organismo que anteriormente se llamara IAFEP. Y esto digo, se debería, porque acá hay un núcleo medular. Ayer en su declaración de imputado, o con su rol de imputado, se le atribuyeron una serie de irregularidades en el marco de ciertos expedientes administrativos, que ninguno de los cuales le fue exhibido. Va a ser solicitado que los originales se les pongan en conocimiento. Queremos creer que estos existen y están bien resguardados. Punto uno. No está en el resguardo de Andión, claramente, sino de nuevas autoridades. Fundamental. Luego, ¿de qué manera entorpecería si la cuestión es documental y la documentación ya está, insisto, o resguardada o presentada en el expediente? Muy bien. Quedaría preguntarse, ¿hay peligro de fuga de esta persona? Fuga. Fue notificado a su domicilio, se presentó, compareció, estuvo a derecho, no tiene una capacidad de infraestructura económica como para poder ausentarse del país. Vamos a poner a disposición del aparato judicial el pasaporte, incluso hasta el mismo DNI de esta persona para garantizar su comparencia a la causa. Entonces, claramente que no se dan los elementos del denominado peligro procesal para sospechar que esta persona pretendería evitar la justicia o entorpecerla. Bien. Lo acusan de, bueno, según lo que estaba leyendo un poco, una de las ramas que tenía este instituto, el IAFEP, era la construcción de viviendas sociales que se hacía a través de convenios con fundaciones, con movimientos sociales que tenían fundaciones. Bueno, según lo que dice la interventora, que había asumido ya en esta nueva gestión, es que se habrían librado pagos de las viviendas y que no estaban ejecutadas en su totalidad y se había pagado todo. ¿Qué dice Andión frente a eso? Le voy a desdoblar la Sí, respuesta, que es ante una pregunta tan aguda. ¿Qué dice Andión? Pero fundamentalmente, ¿qué dice la prueba colectada hasta este momento? Y la gente que esté viendo se va a agarrar la cabeza con lo que voy a decir. En primer lugar, Andión ayer en su declaración describió genéricamente, no puede suministrar mucho más información que esta bajo la presión de estar detenido, y no tiene acceso al material que pudiera aportar a la causa, seguramente cuando se morigere esta situación lo va a hacer. Dio una descripción genérica del funcionamiento administrativo y del rol del presidente conforme el manual de obligaciones y funciones del organismo en cuestión.
Punto uno. Pero ¿qué dice la prueba respecto de la evolución de las construcciones de las viviendas? Al trazo grueso, y asiste razón en esta afirmación que usted sostuvo, la denuncia o las denuncias consisten en haberse pagado un porcentaje de la obra y no haberse ejecutado en algunas ocasiones la obra en idéntico porcentaje. Se ejecutó menos de lo que se pagó para que la gente entienda. En eso consiste parte de la imputación. En realidad lo que se pagó era el anticipo de obra previsto en la Ley de Obra Pública, 30%. Luego, algunos dictámenes informan que se habría construido un poco menos, lo que no significa por sí que se haya defraudado a la provincia, porque son obras en ejecución, punto uno, obras en las que en muchos casos ante el incumplimiento del avance recibieron su correspondiente carta de documentos, tanto los movimientos sociales adjudicatarios de las obras como también la Fiscalía de Estado de la provincia, donde intimaba a la continuidad del finiquito de la obra. Pero lo que es más importante, asistimos atónitos, cuando se desafía esta capacidad de sorpresa, cómo se constató el avance de la obra y si llegó o no a los porcentajes que se afirman. Tenemos una testimonial, y esto es preocupante, realmente es preocupante. Una testimonial de alguien quizás con muy buena voluntad, no voy a poner esto en tela de juicio, ni mucho menos. Dice, yo constaté el avance de obra y no llegó al 30%. Tengo entendido que se pagó un 30%, se construyó menos. Muy bien. ¿Cuál es su idoneidad para expresarse al respecto? Soy estudiante de arquitectura. Estudiante. Pero ahí no termina todo. No, ahí recién empieza. ¿Y qué método técnico utilizó usted para la constatación y certificación del porcentaje exacto del avance de obra? La simple vista. O sea que, permítaseme el antropomorfismo, a ojo de buen cubero se fijan porcentajes para determinar primero una denuncia y luego, de esa manera, entre comillas, tutelar el erario público provincial. Este estudiante de arquitectura corresponde a la inspección que hizo la nueva gestión de esas viviendas que... Exacto. Igual, eso supongo yo que en el proceso con el perito se va a develar si ¿eso fue el perito? Claro. Pero de la propia institución del IAFE después de que... Sí. A ver, la acusación hoy, a la fecha, la intimación, la imputación, al momento, a 17 de octubre de este año, afirma que la obra tiene un porcentaje determinado y ese porcentaje determinado se fijó bajo el método de la simple vista. Esta es la cientificidad que tiene la gente en esta causa, que motivó un traslado cinematográfico, que motivó que el dictado de la prisión preventiva que fuera notificado a las defensas a las 8 de la noche, minutos más, minutos menos, por el sistema oficial, cuando un comunicado del aparato judicial puso esto en conocimiento de los medios en horas de la siesta. Claro. Así se juega a este proceso en causas de este calibre. Bien. En cuanto al accionar de la justicia, bueno, usted pone ahí algunos reparos de por ahí la celeridad. ¿Qué opina acerca de que esté en la alcaldía, por ejemplo? Nosotros vemos todos los días que gente cae presa en el sistema penitenciario de la provincia y siempre quedan en comisarías, como que el último recurso es la alcaldía. ¿Por qué Mauro Ondión de entrada va a una comisaría? Bien, desde el primer momento... Que debería ser así con todos, porque la alcaldía sería ese el fin, pero ¿por qué...? Bien. Muy interesante, insisto, la verdad que de la jornada debo destacar la agudeza de sus preguntas, pegando siempre en una línea de flotación exacta. Mire, cuando se dispuso el traslado de Ondión a la alcaidía, complejo penitenciario número 1, como se denomina en el ámbito del servicio penitenciario provincial, se solicitó la posibilidad de que el mismo estuviera en una dependencia más próxima a su domicilio, en alguna comisaría. En esencia, básicamente el interés tutelar del interés superior del niño. Tiene hijas chicas, Ondión de muy corta edad, y esto no es una ocurrencia de quien está hablando. Hay una convención internacional que tutela los intereses de los niños y esto se denomina como estructura, como nivel de anclaje, el interés superior del niño. La respuesta formal, debe ser así, no tengo por qué sospechar, es que no había ninguna disponibilidad física en ninguna comisaría del área metropolitana. Muy bien, eso es oficialmente contestado. Ese mismo día, tras haberme noticiado de esta respuesta,
se contacta a un cliente X para que vea la causa de un empleado de una empresa de transporte que había tenido una colisión ese día y había sido aprehendido. ¿Y dónde había sido alojado? En una comisaría. Eventualmente justo habrá habido casualmente en ese momento un espacio. Debo pensar de esta manera, no tengo por qué pensar mal de la gente. ¿Es inocente Mauro? Se lo respondo León, de dos maneras. o sea, de todo esto que se lo acusa. Se lo respondo de dos maneras. A la fecha, insisto, a este día, a esta hora, de este momento, eso no es discutible que es inocente. No es discutible. Pero se lo digo en un término netamente jurídico. Todos estamos investidos, esto no es discutible, esto no es materia opinable, esto que estoy diciendo es una verdad revelada. Todos estamos investidos por imperativo constitucional y supraconstitucional de un marco normativo que nos permite gozar de lo que se denomina el estatus o el estado jurídico de inocencia, que solo se destruye con una sentencia condenatoria. Entonces, respondiendo jurídicamente a la fecha, sí. Punto uno. En relación a los hechos, si usted, la segunda pregunta, el segundo nivel de abstracción que usted me lo va a hacer y se lo anticipo, ¿cometió los hechos que le atribuyen o no? ¿Serán objeto de juzgamiento? Pero claro, serán objeto de juzgamiento. Y elípticamente vuelvo al comienzo de la locución. Insistimos que estamos en un todo de acuerdo con la realización de un proceso penal que dirima la cuestión de los funcionarios y fundamentalmente de aquellos que han manejado fondos públicos. No parto de la base de negar la conveniencia de investigar, de hecho, de ninguna manera, incluso o fundamentalmente de mis clientes. Sí cuestiono las innecesariedades, que claramente no son jurídicas, ¿sí? Cualquiera de estos funcionarios que firma estas resoluciones en un examen teórico para ascender de cargo no lo resuelve de esta manera. El caso teórico lo resuelve de otra manera. Esto se lo firmo, pero se lo puedo traer hasta con casos de la realidad, digamos, casos fácticos, ¿no? Pero cuando se trabaja antinormativamente, y lo dije en varios medios, lo digo, casi en esta suerte de cruzada quijotesca, porque uno se aferra a creer en el derecho, resulta altamente preocupante que en un sistema democrático sepamos y podamos tener más fijas las reglas de juego de una práctica deportiva que de un proceso penal. Cualquiera va a ver un partido de rugby y sabe que jugarán 15 contra 15, un partido de fútbol 11 contra 11, básquet 5 contra 5 y más o menos cuánto valen los tantos en cada una de estas prácticas deportivas. El proceso penal, con situaciones como la análoga a la que venimos exponiendo, no es más que un cuarto oscuro. Uno sabe que entra, pero no sabe con qué se va a topar allí adentro. Y esto es preocupante, la ausencia de reglas de juego. ¿Va a pedir que se aparte a los fiscales, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que llaman la atención, como nos decía? No, de ninguna manera. Los fiscales, el equipo fiscal, son personas de una honorabilidad que yo no voy a poner en tela de juicio de ninguna manera. No. Son personas de bien, son personas abocadas a su trabajo. Yo sé cómo se juega este juego. Yo sé cómo se juega este sistema. Y el problema no es el nombre propio del fiscal. El problema es endémico. El problema es el sistema. Y, a buen entendedor, el problema es la conjunción de un sistema en otro sistema. Bien. ¿Cómo está? También leíamos ayer unas notas que usted daba y hablaba acerca también del estado de ánimo, de salud. ¿Cómo se encuentra él? De salud entiendo que bien, o muy bien. Y de ánimo, entenderá usted que ninguna persona privada de su libertad podríamos decir que se encuentre gozando del más óptimo de sus momentos de ánimo, eso está claro, pero sí separo las cuestiones, una persona afectada, dolida, pero no quebrada, lo podría describir de esta manera. ¿Qué le dijo a usted en torno a cómo sigue el proceso? Como todo, casi esto es un principio que con pocas excepciones se reitera. La persona sometida a proceso está imbuida en un mar de dudas. Entonces, preguntas que obligan a una
si no imposible, muy dificultosa respuesta, porque justamente lo que le decía, las preguntas demandan lógica y el sistema no permite efectuar presunciones de construcciones lógicas. El Muchísimas, resultado está a la vista. muchísimas gracias. A ustedes, por supuesto. Gracias como siempre. Bien, nosotros así nos vamos a